Bueno, la primera pregunta de, ¿cree usted que el Estado debe proveer acceso a alimentos a la población que no tiene suficientes recursos? Pues bien, yo pienso que sí, pero mucho depende cómo estos son utilizados. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de los impuestos em, que son adquiridos o que se ponen para ciertas cosas, em, están dirigidos con esa finalidad, pero como podemos observar en el documental, es solo una mínima cantidad para cubrir. Por lo tanto, esa mínima cantidad para cubrir no es suficiente para poder alimentar a una población. ¿A qué me refiero con esto? La población más susceptible, que es por lo general la población con una economía insuficiente, eh, no logra conseguir los alimentos, no más que necesarios, sino más bien dicho los alimentos adecuados para poder nutrir bien a aquellas familias. Eh, por otro lado, los cambios que ha habido con respecto a los fondos, bueno, en este caso con respecto al video, a los food stamps, eh, desde el año 1939 al presente son muchos, como por ejemplo, muchas personas no los utilizaban como era debido, entonces cambiaban, iban a tiendas como quien diría ilegales, a intercambiar los food stamps por dinero en efectivo y con esto lograban conseguir o comprar alcohol, drogas y tabacos, que obviamente no está incluido en la lista de insumos o de alimentos que se pueden consumir. Por otro lado, ¿por qué, por qué sí debería estar o sea, o sea, por qué el Estado sí debería proveer acceso a los alimentos de la población, especialmente a la más vulnerable, que no tienen o que tienen insuficientes recursos? Es porque estas personas lamentablemente no pueden consumir los bienes de costos más altos, como por ejemplo los productos cárnicos. Entonces, por ejemplo, lo que se debería hacer en ese caso es un plan donde se les da educación de qué es lo que deberían, de qué es lo que ellos en sus tierras o pueden cultivar para poder ellos mismos cosechar. Y aparte, o sea, esto como parte de una educación. Y aparte de eso, bueno, el dinero o una cuota o algo extra que se les pueda suministrar como para que ellos puedan adquirir los bienes, los alimentos o sea, los alimentos cárnicos, que son por lo general los más caros y los que son más difíciles de obtener para estas personas. Eh, Eso con respecto a eso. Por otro lado, es sumamente importante la educación que pueda dar el Estado a estas personas, porque como pudimos observar en el video, lamentablemente el alimento que les llega gratis o que la gente les da lamentablemente alimentos llenos de sodio, de grasas saturadas, altos en azúcar y obviamente son alimentos, o sea, hablando de nutricionalmente hablando, son muy malos, o sea, en vez de hacer un bien, causan mucho más, o sea, muchos más desventajas en el sentido de hablando de tema nutricional. Entonces, por eso para mí es muy importante que no solo sea la ayuda de una manera económica o que la puedan adquirir, sino la ayuda en educación, o sea, educar a las personas, hacerles entender que más vale calidad que cantidad, que no es que se llene el estómago, no porque el estómago se llene es porque me estoy alimentando como es debido, sino el consumir un alimento que valga la pena, que me haga sentir bien, que haga bien a mi cuerpo y que no me produzca ninguna, o que más bien dicho, que primero no me produzca o que me prevenga algún tipo de enfermedad crónica o como todas las enfermedades crónicas no transmisibles que vemos el día de hoy, más que tengo algo que comer, porque en ese caso es preferible en realidad tener muy poco, pero que sea saludable, versus el
tener mucho que produzca más daño a la larga en el tiempo. Bueno, por otro lado, tenemos la siguiente pregunta, que es, ¿bajo qué circunstancias es aceptable o no esta ayuda? Vuelvo a repetir, para mí esta pregunta viene a ser muy parecida, o sea, viene a ser la continuación de la anterior. O sea, primero estoy de acuerdo con que el gobierno o el Estado ayude de una u otra manera a las personas de un nivel socioeconómico bajo que no pueden adquirir los alimentos nutricionalmente adecuados, eh, pero, pero como decía hace un momento, eh, mucho más, o sea, mucho más factible, mucho mejor sería dar una educación con ello para que la gente aprenda a suministrar bien la alimentación. Por ejemplo, mucho se ve que se habla de la comida saludable es más cara que la comida no saludable. Y yo en este sentido no estoy de acuerdo, debido a que nosotros podemos alimentarnos con menos y mucho mejor. El problema es que la gente no está acostumbrada a una organización en el hogar. ¿A qué me refiero con esto? Es obviamente la gente de bajos recursos económicos es gente que tiene 2, 3 trabajos, como veíamos en el video, entonces son personas que obviamente tienen menos tiempo para estar en sus hogares, por tener menos tiempo, entonces llegan a comer o pasan comprando comida, el fast food, para poder alimentar a los niños o a los chicos. Y por último, a eso es a lo que voy a, no hay una buena organización. ¿Cómo podría ayudarse? Es, vuelvo a repetir, no es enseñando que la cantidad es lo que vale la pena, sino es la calidad. Para aquellas personas que trabajan todos los días, por ejemplo, y no tienen tiempo para llegar a las 6 de la tarde después de un día exhaustivo de trabajo, pues bien, entonces se puede dejar preparando el fin de semana, separar en porciones, por porciones, ya que esto no solo les va a ayudar a economizar en el hogar, sino que también les va a ayudar a que tengan una nutrición muchísimo, de mucho mejor valor. Entonces, para mí es fundamental que se les, o sea, que la ayuda sea dada, pero que más que una ayuda económica, sea una ayuda de enseñanza, de educación, para que así las personas también entiendan que se puede consumir comida saludable, que se puede, que no es necesario gastar mucho dinero para esto y que, o sea, los diferentes alimentos que proporcionan las variedades de ventajas para el ser humano. Entonces, eso es lo que yo pienso con este tema, em, en el que el gobierno o el Estado sí debería proporcionar una ayuda un tanto económica, pero más que nada instructiva a aquellas familias que, uno, no tienen un ingreso muy alto y dos, están completamente desviadas con el tema de la alimentación, eh, porque ellos, o sea, porque lamentablemente pensamos que cantidad es mejor que calidad, cuando debería ser cuando debería ser lo contrario, calidad versus cantidad. Entonces, esa es mi opinión. Muchas gracias.